a esta cuarta emisión de TVK Noticias. Les saluda Stephanie Castillo, me acompaña María Fernanda Moreno. Muchas gracias, Stephanie. Y bueno, sabemos que la Santa Madre Iglesia, impulsada por el Espíritu Santo, sigue activa, sigue siempre viva y sigue siempre trabajando. Conozcamos a continuación el acontecer de nuestra Santa Iglesia. Damos inicio. La noticia de la beatificación de 4 de nuestros mártires ha llenado de alegría y esperanza a nuestra tierra. Veamos cómo se ha recibido la noticia. El 27 de agosto, la Conferencia Episcopal de El Salvador compartió un comunicado acerca de la celebración de beatificación de 2 sacerdotes y 2 laicos, Fray Cosme Espesoto, Padre Rutilio Grande, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, cuya ceremonia tendrá lugar el 22 de enero del 2022. Con motivo de tan grande noticia, todas las parroquias, capillas, templos y ermitas, a petición de la Conferencia Episcopal del Salvador, hicieron repicar sus campanas a las 12 del mediodía como signo de alegría y gozo por la próxima beatificación de nuestros mártires. Por otro lado, el eminentísimo cardenal Gregorio Rosa Chávez brindó una conferencia de prensa el 27 de agosto en la cual compartió a los medios de comunicación algunos detalles acerca de la celebración de beatificación. ¿Cómo recibe la noticia al ser el delegado por el Santo Padre para presidir la solemne Eucaristía? Fue una sorpresa muy grande porque no me lo esperaba ciertamente. Siempre vino alguien del Vaticano en las ocasiones anteriores. Tal vez pues el Papa tomó esta decisión y a mí me sorprendió muchísimo. Pues la recibo con emoción y también con humildad y con profunda gratitud al Santo Padre. Aquí él nos va a dar las líneas que hay que subrayar en la hora de la homilía, porque en la bula se dice por qué a esa postanación beata, que uno se inspira en esa visión para lo que va a decir como mensaje en este día de la ceremonia de su beatificación. ¿De qué manera debemos prepararnos como feligresía ante la celebración de beatificación? Con profundo gozo y profunda esperanza y también pues con un sentido de responsabilidad, porque los mártires siempre nos desafían a ser más coherentes con nuestra fe, a no ser cristianos mediocres. Y esto pues supone una comprensión permanente en todos nosotros. ¿Qué significado tiene para todos nosotros los católicos esta noticia? Esto lo esperamos desde hace mucho tiempo, esta noticia. Iba a ser el año pasado, la ceremonia por la pandemia tuvo que suspenderse. Vimos al Papa varias fechas posibles y él escogió 22 de enero del año que viene. Si no hay pandemia, será una ceremonia con mucha gente, si no habrá que tomar las medidas de bioseguridad que se nos establezcan para la ocasión. Entonces es un regalo de Dios para la Iglesia, para nuestra Iglesia de manera especial, que nos invita a una respuesta más radical en nuestro seguimiento de Jesucristo. Es un renacer de la Iglesia también. Siempre los mártires son lo mejor que tiene la Iglesia. Llegado el domingo 29 de agosto, Catedral Metropolitana, en unión con todas las parroquias del país, celebraron la Santa Misa en acción de gracias por la noticia de los próximos beatos. Conozcamos una breve reseña histórica de los 4 nuevos mártires de la Iglesia Católica. Fray Cosme Espesoto,
nacido en Italia el 28 de enero de 1923, en el pueblo de la provincia de Treviso, Italia. Sus padres eran Vittorio Spesotto y Josefina Samuner. Su familia era muy trabajadora, dedicada a la agricultura. Desde pequeño vivió la alegría del amor de Dios. Ingresó al Seminario Menor de Lonigo en 1935. El 19 de marzo de 1944 hizo sus votos solemnes. El 27 de junio de 1948, día en que se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, fue ordenado sacerdote en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Venecia. Desde el puerto de Génova navegó hasta El Salvador junto a otros misioneros en 1950. Ese mismo año, desde Génova, el padre Cosme navegó rumbo a El Salvador junto a otros misioneros, pues un obispo guatemalteco y otro salvadoreño solicitaron ayuda a la provincia franciscana Véneta a causa de la escasez de sacerdotes en ambos países. El padre Cosme inició su trabajo pastoral en San Pedro Nonualco, posteriormente en San Juan Nonualco. Tengo la sensación que el Señor en el momento oportuno me conceda la fuerza para defender los derechos de Dios y de la Iglesia. Morir como mártir sería una gracia que no merezco. Lavar con la sangre derramada por la causa de Cristo todos mis pecados, defectos y debilidades de la vida pasada sería un don gratuito del Señor. Ya desde este momento perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte, escribía el padre Cosme. El 14 de junio de 1980, alrededor de las 7 p.m., fue acribillado por 2 sicarios, mientras oraba ante el Santísimo Sacramento en San Juan Nonualco, minutos antes de celebrar la Santa Misa, mismo año del martirio de San Óscar Romero. Padre Rutilio Grande nació el 5 de julio de 1928 en el Paisnal, Aguilares. Sus padres, Salvador Grande y Cristina García, tuvieron 5 hijos: José, Luis, Mario, Cristina y Rutilio. Al fallecer su madre, quedó bajo los cuidados de su abuela, quien le inculcó la fe y fue el instrumento para que el padre Rutilio descubriera su vocación al sacerdocio. En el año 1941 ingresó al seminario San José de la Montaña. Posteriormente descubrió su vocación jesuita y fue ordenado en Oña, España, en 1959. Posteriormente ingresó a El Salvador y ejerció el cargo de padre formador en el seminario San José de la Montaña hasta el año 1970. El siguiente año, 1971, fue nombrado párroco del Señor de las Misericordias en Aguilares, en el que fundó el equipo misionero de Aguilares. El padre Rutilio Grande denunció las injusticias, veló, amó y defendió a los más pobres, y exigió una iglesia que trabaje más por ellos, y no únicamente preocupado por la vivencia de las tradiciones. Su mensaje y sus acciones despertaron odio en sus asesinos. El 12 de marzo de 1977, una ráfaga de balas les quitó la vida.
cuando se dirigían al Paisnal a celebrar la Eucaristía en la novena de San José. Junto a él iban Nelson Rutilio Lemus, de 15 años, y don Manuel Solórzano, de 72 años. El padre Rodolfo Cardenal, biógrafo, detalla acerca de Nelson Rutilio Lemus, que era un niño siempre activo, servicial y cariñoso. En el catecismo era el primero en responder e hizo su primera comunión a los 15 años. Don Manuel Solórzano, el fiel guardián del padre Rutilio. En el cristianismo hay que estar dispuestos a dar la propia vida en servicio por un orden justo, por salvar a los demás, por los valores del Evangelio. Padre Rutilio Grande. Informó para Noticiero TVK Brian Fuentes. Ante la noticia de la celebración de beatificación de 4 de nuestros mártires, la feligresía salvadoreña se prepara con esperanza y alegría. ¿Qué significado tiene para usted que pronto vamos a tener unos nuevos beatos, ¿no? Rutilio Grande y compañía? Pues mire, yo, gracias a mi Dios, yo tengo como 21 años de ser apóstol de Semana Santa. Lo segundo, yo sé que solamente Jesucristo es el único Dios que los cuida y los da todo, y por Él vino por nosotros, Él vino hasta morir en la cruz por nosotros. Y todo aquel que crea en la misma Iglesia Católica, que ahí está la verdad, pues seremos salvados. Y el que no crea en la Iglesia Católica, pues está perdido, porque no hay otro Dios que nos va a dar la salvación. Entonces, para usted, el nombramiento de nuevos mártires acá en El Salvador da un mensaje de esperanza a toda la población. Sí, porque mayormente que fueron los sacerdotes que ellos, por hablar la palabra, los capitaron, porque no querían que ellos hablaran la verdad. Por eso ellos tuvieron ese sacrificio de que los mataron. Ahí teníamos las palabras de un feligrés que nos dice que hay un cierto grado de motivación, una motivación evidente que El Salvador muy pronto vaya a tener en sus altares 4 mártires más. En esta ocasión nos encontramos con el padre, el párroco de la iglesia Santa Lucía, el padre Adonai Orellana, para que nos cuente un poco, padre, en el contexto en El Salvador, ¿qué significado puede tener para El Salvador, para la comunidad católica y el pueblo en general, la futura beatificación de Rutilio Grande, de Fray Cosme, de Manuel y compañía? ¿Qué significado tiene para el pueblo? Primero, un significado de alegría. Nos alegramos de que la Iglesia haya dado una palabra oficial sobre lo que ya el pueblo de Dios percibe, el sensus fide, es decir, la sensibilidad del pueblo que ya lo proclamaba como un hombre de Dios. Y nos alegra que la Iglesia esté dando, ¿verdad?, una confirmación sobre la vida de el padre Rutilio Grande, Manuel y Nelson, sus compañeros, y del padre Cosme. De verdad, es una alegría para el pueblo cristiano. También, padre Rodolfo Cardenal, autor de la biografía Vida, Pasión y Muerte del jesuita Rutilio Grande, nos brindó unas palabras acerca del contexto histórico en el que sucedió el martirio del padre Rutilio y los datos históricos sobre su etapa de formación y docencia. Nos encontramos aquí con padre Rodolfo Cardenal, quien nos puede dar también unas palabras como principal biógrafo de esta causa tan bonita de beatificación de padre Rutilio Grande. Coméntenos, padre, primero que nada, ¿en qué contexto histórico se dio el martirio de padre Rutilio Grande? Surgió en una época de mucho conflicto social por la situación económica. El país era un país fundamentalmente rural, la mayor parte de la población vivía en la zona rural
y tenía, bueno, sobrevivían malamente porque no había trabajo, no había de qué vivir, y se habían cerrado todas las alternativas políticas para una elección constitucional. El partido oficial de entonces, el PCN, no permitía la oposición política, la perseguía, y por otro lado la gente sí comenzó a organizarse y a luchar por sus derechos, y en ese contexto comenzó una campaña muy fuerte de represión a las organizaciones populares que después van a evolucionar hacia la guerrilla, precisamente por el cierre de las alternativas. Padre, también platíquenos brevemente de toda la formación que tuvo el Padre Rutilio Grande, tanto como docente, sus estudios también. Bueno, el Padre Grande hizo noviciado en Venezuela 2 años, después hizo magisterio, bueno, pasó aquí un tiempo en el Seminario San José de la Montaña, y luego se fue a estudiar filosofía, teología en España, estudió pastoral en Bélgica y también en Italia, pasó un tiempo, y finalmente esa pastoral más europea la adapta a América Latina en el Instituto de Pastoral Latinoamericano que tenía el CELAM en América del Sur. Padre Rodolfo, ¿de qué manera las nuevas generaciones se pueden acercar también al Padre Rutilio Grande y conocerlo también de una mejor manera? Pues la mejor manera de conocerlo es leer su vida, conocer su vida, no para imitarla, pero para inspirarse, para sacar ideas, para dejarse interpelar y para discernir qué es lo que cada uno o los grupos deben hacer el día de hoy. Padre, coméntenos ¿qué nos dicen ahora a nosotros el testimonio de los mártires? El testimonio de los mártires es un testimonio siempre actual, porque es gente que defendió la verdad, defendió el amor, defendió la fraternidad entre todos los seres humanos, y esa es una tarea permanente del ser humano. Los mártires se han mostrado no como individuos que buscaron sus propios derechos, sino como personas que supieron cuáles eran sus responsabilidades, se sintieron sujetos de deberes antes que sujetos de derechos, es decir, personas que miraban su deber y su responsabilidad humana de amar, de servir, de hacer el bien, de buscar la paz, y eso sigue siendo una necesidad en nuestro país, especialmente en una sociedad que a veces propicia el odio, los mensajes de odio en las redes, etcétera, el construir la paz, el recordar que somos hermanos, que los pobres deben ser personas que recuperen su dignidad, que gocen de bienestar, que gocen de sus derechos fundamentales. Yo creo que es una tarea fundamental por la que los mártires sufrieron y que siguen todavía siendo obligaciones, responsabilidades cristianas vigentes para todos nosotros. Padre, ya a las puertas también pues de esta celebración de beatificación en enero, primero Dios, 22, ¿cómo podemos prepararnos nosotros los fieles ante este acontecimiento tan importante? Bueno, yo creo que es esta beatificación muy importante. Miren, van juntos sacerdotes y laicos. Es decir, es una expresión de que la Iglesia somos todos. Evidentemente también la beatificación y canonización de Monseñor Romero, un hombre que se entregó de tal manera a todo el pueblo salvadoreño, nos decía que la Iglesia somos todos. Pero aquí hay un niño, un adulto, que están acompañando a los sacerdotes porque los acompañaban en la misión de evangelizar. Entonces yo creo que caer en la cuenta de esa responsabilidad de que la Iglesia somos todos, de que todos debemos acuerpar los derechos de las personas, la evangelización, que todos debemos sentirnos parte de la familia de la Iglesia y poner nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra colaboración en esta tarea de evangelizar, yo creo que es una preparación fundamental para salir después con fuerza de la beatificación de Cosme, Rutilio, Nelson y Manuel, ¿verdad? Como digo, es una beatificación muy bonita porque está muy expresado el pueblo de Dios ahí en su pluralidad, ¿verdad? Y en su riqueza en medio de la beatificación. Muchísimas gracias, Padre José María. Gracias a ustedes. Bueno, informó para ustedes María Fernanda desde la parroquia San José de la Montaña. Muchas bendiciones, hermanos. Gracias.
Bueno amigos, gracias por sintonizar esta pequeña cápsula. Estuvimos conversando con Padre Rodolfo Cardenal, principal biógrafo de la causa de beatificación del Padre Rutilio Grande. Informó para ustedes María Fernanda Moreno desde la parroquia San José de la Montaña. Entre otras noticias, esta fue la Semana Pastoral del Clero Arquidiocesano. La Semana Pastoral del Clero Arquidiocesano tuvo lugar este 7, 8 y 9 de septiembre en la parroquia San José de la Montaña a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 12:10 del mediodía. El padre Reinaldo Sorto fue quien impartió la temática acerca de la pastoral sacerdotal. Por otro lado, Padre Wilson Martínez habló sobre la pastoral juvenil arquidiocesana y el último día de la jornada, el Padre Rodolfo Cardenal y el Padre José María Tojeira fueron los ponentes de los temas Protagonismo de la Iglesia en los 200 años de la Independencia y los retos del presente a la pastoral de la Iglesia. El pasado fin de semana, el buen Dios nos ha regalado a un nuevo sacerdote. Conozcámoslo. La Arquidiócesis de San Salvador y la Iglesia entera se alegran, pues tenemos a un nuevo sacerdote entre nosotros, Padre Edgar Gutiérrez. La ordenación presbiteral se llevó a cabo el sábado 4 de septiembre a las 10 de la mañana en Catedral Metropolitana de San Salvador, la cual fue presidida por Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, y concelebrada por sacerdotes de la arquidiócesis. Quiero pedirle a nuestro hermano Edgar Alberto, que hoy se ordenará sacerdote, que sea siempre agradecido con el Señor. Todos nosotros los sacerdotes, también que hemos sido ya ordenados, debemos tener esta actitud de agradecimiento por el don recibido. Un don gratuito, una gracia, que no hemos hecho nada para merecerla, que ni tampoco somos dignos, sino solo por la misericordia, como hemos dicho, la misericordia infinita de Dios. Entonces, el ejercicio de nuestro sacerdocio debería ser una respuesta a este amor infinito de Dios. Y entonces el sacerdote informó para TVK Noticias María Fernanda Moreno. Vamos a una breve pausa. Quédate con la señal que te transforma. Al retornar, conoceremos las noticias internacionales de la Iglesia, aquí en TVK Noticias. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de TVK Noticias. Y en el acontecer internacional, el Papa Francisco este domingo en el rezo del Ángelus nos invitó a abrir el corazón y a escuchar la voz de Dios. El pasado domingo 5 de septiembre, el Papa Francisco comentó el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. El evangelista nos narra cómo Jesús sana a un sordo mudo. Todos necesitamos que Dios abra nuestros oídos interiores para poder escucharlo. Debemos ir en la búsqueda del silencio para entrar en un encuentro con Dios. Jesús cura a un sordomudo. Estos gestos y la condición del sordomudo tienen un valor simbólico particular. Ser sordomudo es una enfermedad y también un símbolo que tiene algo que decirnos. Jesús, para curar su malestar, le pone las manos en los oídos y la boca.
Todos tenemos oídos, pero a veces somos incapaces de escuchar. En la actualidad vivimos con sordera interior y esta es peor que la física, porque es la sordera del corazón. No encontramos tiempo para escuchar a quien nos habla. Asimismo, el Papa Francisco nos invitó a preguntarnos, ¿cómo va mi escucha? ¿Somos cercanos a las personas? La curación del corazón comienza con la escucha. También nos invitó a escuchar a Jesús. Jesús es la palabra. Si no nos detenemos a escucharlo, pasa de largo. Dediquemos tiempo al Evangelio. Encontraremos un secreto para nuestra salud espiritual, siempre con el Evangelio en el bolsillo. Informó para TVK Noticias Stephanie Castillo. La Santa Iglesia en Nicaragua se une en una intensa jornada de oración por los enfermos. Catedrales, parroquias y capillas en Nicaragua han realizado distintos actos de piedad como el rezo del Santo Rosario, coronía de la Divina Misericordia, horas santas y oraciones en comunidad, rogando a Dios por la salud del cardenal Leopoldo Brenes y todos los afectados por COVID-19. También, a partir del 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, los fieles han recibido distintas catequesis para profundizar en la fe, tales como Historia de la Iglesia en Nicaragua, reflexiones acerca de San José y la familia. Además, el pasado 6 y 7 de septiembre ofrecieron una jornada de oración por todos los sacerdotes, religiosos y religiosas de todas las diócesis del país. Posteriormente, la Semana de la Patria se lleva a cabo del 8 al 15 de septiembre, quienes los encargados de compartir las reflexiones son los obispos. Informó para TVK Noticias María Fernanda Moreno. Bueno, Stephanie, de esta manera concluimos la cuarta emisión de TVK Noticias, agradecidos con Dios y con todos ustedes por su fiel sintonía. Así es, María Fernanda, y quiero recordarles que si desean apoyar este proyecto de evangelización, pueden hacerlo a través de los números que aparecen en pantalla. También recuerde sintonizarnos cada viernes a las 7 de la noche y los sábados la retransmisión a las 8 de la mañana a través de los canales 39 y 57 y a través de las redes sociales Facebook Live y YouTube. Que Dios los bendiga.